Y le agradezco mucho esta mañana, Javier Juárez Mojica, el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano fundamental, justamente regulador de las telecomunicaciones en México. Javier, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Hola Rodrigo, buen día. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio y a todo el auditorio. Pues Javier, ¿cómo llega? Sobre todo porque se da en un proceso, pues diría, de cierta debilidad del IFT en términos de su composición y de que el Ejecutivo Federal, el presidente, no ha enviado los nombramientos al Senado. ¿Esto qué implica para el instituto? Sin duda, Rodrigo, es un momento retador. De los 7 comisionados que constitucionalmente debería de tener el Pleno del Instituto, ahora solamente quedamos 4. Y eso, de hecho, hace un par de semanas justamente modificábamos el estatuto orgánico para que el quórum mínimo requerido para las sesiones de pleno ahora sea de 3. Y bueno, lo que va a implicar en la práctica es que algunas de las atribuciones que tiene el IFT, pues no las vamos a poder ejercer, Rodrigo, porque la ley expresamente dice que se requieren 5 votos. Al estar ahora solamente con 4, pues no podemos ejercer esas atribuciones. No es para todas, para todo, también hay que decirlo. Vamos a tener que seguir trabajando, porque al final de cuentas el pleno es válido, pues, con los 4, solo que algunas cosas no las podemos hacer, y pues vamos a tener que seguir moviendo la agenda, los proyectos que tenemos en el programa anual de trabajo de este año 2022. Hay licitaciones de espectro, crear el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, seguir avanzando en gobierno electrónico, en fin, Rodrigo, pues no vamos a detenernos por esta conformación, pero ciertamente hay cosas que no podríamos hacer. Claro, ¿cuáles dirías, Javier, que son las más emblemáticas de las que no se va a poder por no tener el quórum de los 5 votos? Pues mira, una, y de hecho por eso lo hicimos la semana, hace un par de semanas, es el estatuto orgánico que tenemos no lo podemos modificar. Ah. De hecho, un poco fue prevenir esta situación y por eso lo hicimos desde antes. Otras, por ejemplo, una que me parece sumamente relevante, que tiene que ver con competencia económica, es definir un insumo esencial. Ese recurso que no es técnicamente o económicamente factible de replicar, pues hoy no lo podríamos definir. Entonces, pues esos son temas muy relevantes para la competencia en el sector, pues que no podemos resolver. Claro. Y en términos de presupuesto, ¿cómo están? Justo para cumplir con la parte de regular, que también es muy significativa. Pues mira, como sabes, desde el año 2019 ha habido recortes al presupuesto del instituto. Hemos promovido controversias constitucionales contra esos recortes, pero pues la realidad es que el día de hoy siguen sub iudice. No se han resuelto de fondo estas controversias que promovimos, y pues vamos a seguir trabajando con lo que tenemos. Ya en el 19, 20, 21 fue con esos presupuestos recortados, y pues también estamos haciendo cosas para economizar, Rodrigo. Por ejemplo, te comento que más allá de la pandemia, el instituto está adoptando un enfoque de teletrabajo para todos los funcionarios que pueden hacer este trabajo desde sus hogares, y eso pues va a implicar ahorros, porque ya un edificio que estábamos rentando ya no lo rentamos a partir de este año, y pues son ahorros entre 50 a 60 millones de pesos al año, pues también tratando de maximizar el recurso público que ejercemos. Javier, y saber cómo es tu relación con los demás comisionados, y lo digo porque justamente el anterior presidente, Adolfo Cuevas, pues tenía una relación muy tirante, ¿no? Con polémica, controvertida, y es clave, por supuesto, esta parte, sobre todo por, pues justamente la situación complicada por la que está pasando el IFT. Yo creo que ese aspecto es sumamente relevante en los órganos colegiados, Rodrigo. Pues yo lo que te diría es que en primer lugar somos pares. O sea, yo soy comisionado, al igual que mis otros 3 colegas ahorita. Cuando lleguen, esperemos pronto, las nuevas comisionadas, somos iguales. Tenemos el mismo peso en las decisiones que toma el Pleno, y pues debe de haber ese respeto a ellos. Siempre recordar que, pues aunque ahorita ejerzo por suplencia esta función,
puedo proponer los asuntos que integran el orden del día de una sesión, pero al final de cuentas, Rodrigo, las decisiones y el máximo órgano de gobierno del instituto es el Pleno en su conjunto. Entonces creo que eso siempre lo tenemos que tener presente. ¿Y cuánto dura tu interinato? Y sobre todo te lo pregunto por saber y vislumbrar cuál es el futuro del IFT, entendiendo que pues no hay voluntad política, digamos. El presidente expresó en varias ocasiones que debería estar integrado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera. ¿Cuál es el horizonte y sobre todo el tuyo al frente del instituto? No está definido, Rodrigo, porque vaya, la semana que entra, esta misma semana o en un año, el Senado de la República podría llevar a votación el tema de definir un presidente en el IFT. Como tú sabes, estas designaciones requieren mayoría calificada de 2/3 partes, y entonces en ese momento estaría concluyendo este interinato. Pero digamos que no depende tanto de nosotros, sino de las decisiones, los acuerdos que se puedan lograr en la Cámara de Senadores. Ellos son los que podrían definirlo. Lo pueden hacer estando ahorita 4 comisionados, sí podrían hacerlo. También hay quienes piensan, bueno, pues mejor espérate a que estén los 7, pero la realidad es que esos tiempos de cuándo estaríamos los 7, de cuándo podría definir el Senado la designación de un presidente, pues no depende del IFT, sino de otras instancias. Claro. Ahora, tú tienes pues una larguísima experiencia, estuviste en Cofetel desde 1999 y en ese contexto, ¿qué le dirías a los que a lo mejor no están familiarizados? Porque obviamente pues los regulados lo están. A mí me parece que ha sido uno de los órganos que ha dado grandes resultados en términos de los consumidores, porque si uno ve los precios de las telecomunicaciones han bajado, hay retos evidentemente, polémicas en términos del preponderante y las decisiones que se toman, pero y de repente el presidente pues dice, yo creo que deberíamos regresar, lo digo un poco irónicamente, a 1970 para que esté integrado ahí con la SCT, pero forma parte de la arquitectura además de los acuerdos de libre comercio que tiene México, particularmente del TEMEC, que ese es un aspecto importante. Pero mi pregunta va, de cara al gran consumidor, ¿por qué es importante el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Sí, muchas gracias por esa pregunta, Rodrigo, es muy relevante que la gente pueda comprender la relevancia de estos órganos. Y yo lo que te diría, y efectivamente habiendo sido parte de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, y más allá de estas partes formales, sin duda relevantes, como el Tratado de Libre Comercio que tiene México, yo te diría que regresar a un esquema donde la regulación depende del Ejecutivo, pues es regresar a un camino que ya recorrimos. La COFETEL era un órgano desconcentrado de la SCT, digamos que nuestro superior jerárquico era el secretario de Comunicaciones en aquel momento, y lo que se buscó a través de acuerdos pues de las fuerzas políticas, exigencias de la sociedad civil, pues es darle autonomía a estos órganos para que las decisiones, Rodrigo, se tomen con plena autonomía. Autonomía de los intereses económicos, autonomía de los momentos políticos que se pueden estar viviendo en un momento determinado, y esa es la idea de estos organismos constitucionalmente autónomos: especialización y resolver no por las coyunturas, sino conforme al deber ser. Esa creo que es la idea, y eso precisamente al final de cuentas lo que se busca es beneficiar a los usuarios. Claro. Que los usuarios tengan más y mejores servicios de telecomunicaciones, algo por cierto esencial en esta nueva economía digital en la que estamos viviendo. Y como nunca lo vivimos en la pandemia. Javier, pues te agradezco mucho la entrevista. Por supuesto, los micrófonos de Imagen Empresarial están abiertos porque creo que es muy importante ir comunicando y visibilizando a la sociedad pues la importante labor que hacen y las decisiones también, por supuesto, que se den bajo la luz también del público y el entendimiento generalizado. Muchas gracias. Al contrario, estimado Rodrigo, muchas gracias y buen día para todo el auditorio. Muy buen día para ti, Javier. Un abrazo. Ahí escuchamos a Javier Juárez Mojica, presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones.